de mantener las gramíneas en las rotaciones de los cultivos. Pero para hablar de todo esto vamos a estar entonces invitando hoy a Gonzalo Augusto, que es economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, para que entonces nos ayude a analizar también la perspectiva desde Córdoba, porque las principales provincias entonces que están teniendo una mayor siembra de trigo en esta campaña son Buenos Aires, Córdoba y también entonces Santa Fe. Son las tres provincias, así que Mariano, lo vamos a estar recibiendo entonces a Gonzalo Augusto. Muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Esto qué va a significar? ¿Mayor ingreso de reservas al Banco Central? ¿Va a repercutir de alguna forma entonces en mayor liquidación de los exportadores? Bueno, obviamente esta es una noticia muy positiva, que se siembre más trigo, porque es el cultivo de la fina que se termina cosechando en diciembre, y eso aporta un flujo adicional de dólares al margen de lo que están ingresando ahora por la cosecha gruesa de maíz y de soja. Nosotros estimamos aproximadamente, esto puede llegar a ser, en términos de derechos de exportación, para que te dé una idea, pueden aportar unos 400, 500 millones de dólares a nivel nacional, y si vemos a lo que es en términos de exportaciones, pueden llegar a ser unos 4.000 millones de dólares aproximadamente, producto de esta siembra récord y esta recuperación en el volumen de producción luego de una campaña que había sido muy mala. Gabriela. Augusto, te quería comentar te quería preguntar más bien para que nos expliques bien respecto, sabemos que Córdoba fue uno de los sectores productivos del país que fue muy atacado, la producción, los cultivos de maíz por esta plaga, la chicharrita, así también como otros sectores del país que fueron muy entonces azotados por esta plaga. Pero irónicamente, esto lo que está destacando también es este informe, destaca que precisamente la chicharrita fue lo que está impulsando a esta mayor siembra de trigo, porque están cambiando entonces por un cultivo que dé mayor cantidad de garantías en esto de la necesidad de tener gramíneas en las rotaciones de los cultivos. ¿Nos podés explicar a ver cómo es que incidiría entonces esto y cuál es esa necesidad de tener las gramíneas en estos cultivos, por lo cual entonces los productores se inclinan a sembrar trigo en lugar de maíz? Bueno, esa es una parte de la explicación de que se siembre una mayor cantidad de trigo, porque de esta manera ese insecto no estaría presente en esos lotes. Sin embargo, esto es algo que todavía se está investigando y se está viendo si va a disminuir la población de la chicharrita para la próxima campaña. Sin embargo, y esto es importante destacar, los principales lotes de maíz afectados fueron desde el norte de Córdoba hacia el norte del país. Entonces, ahí que se termina cosechando en lo que es fines de agosto, principios de septiembre, no tenés la posibilidad de hacer trigo, sino que la siembra del trigo en esta campaña se explica más por una cuestión de del mayor perfil de humedad en los suelos, y principalmente los mejores precios esperados para diciembre, que es la cosecha del cereal. ¿Cómo incide la tecnología que van a aplicar en esta campaña? ¿Hay algún cambio, alguna mejora en la tecnología aplicada al campo y a la producción? Bueno, ahí es algo muy importante lo que anunció el ministro Caputo, que si se aprobaba la ley bases se iba a disminuir el impuesto país del 17,5% al 7,5%, porque gran parte de los fertilizantes que se usan en la siembra de trigo, principalmente lo que son los fertilizantes nitrogenados, fosforados, son importados en una gran proporción. Entonces eso incidiría en los costos. El tema es que ya el trigo se está terminando de sembrar, y eso se requiere una respuesta rápida, porque hay que abastecerse y poder aplicarlos. Entonces lo más probable es que tengan incidencia para la próxima campaña gruesa 24-25 y no tanto para la de maíz. Sin embargo, esto depende básicamente del clima, de cómo vaya evolucionando, y generalmente hay zonas donde son planteos tecnológicos más altos, lo que es el sur de Buenos Aires, donde tienen mejores condiciones meteorológicas. Acá en Córdoba, por lo menos, tuvimos buen perfil de humedad en los suelos hacia principios de mayo, fines de abril. Entonces eso motivó a la siembra, y hoy estamos terminando de sembrar. Entonces esperemos que el clima acompañe en los próximos meses para obtener volúmenes de producción como solíamos tener unas campañas previas a la sequía.
Claro, precisamente de esto te estaba por preguntar, porque para Córdoba y para todas las producciones que son del campo, el clima es clave, es un factor fundamental. O sea, pueden estar poniéndose todos los recursos para que sea una buena campaña y si el clima no acompaña, digamos que se malogra toda la siembra y la cosecha. En este caso, ¿qué predicciones tienen ustedes respecto del clima? ¿Qué es lo que están esperando para estos próximos meses, digamos, y cómo podría estar afectando a esta campaña? Bueno, eso siempre decimos nosotros, que el campo es una industria a cielo abierto, entonces uno depende más allá de las decisiones propias de lo que suceda con el clima. Hoy las perspectivas que nosotros tenemos es que hacia fines de año tendríamos lo que se conoce como la Niña, que para la región pampeana, argentina, generalmente son precipitaciones por debajo de lo normal. Esto nos hace en todos lados, en otros países, o en Brasil, por ejemplo, la Niña genera mayores lluvias. Entonces, eso es lo que estamos viendo, pero que estaría contrarrestado por otros fenómenos climáticos hacia fin de año, lo cual no sería tan dramático como la sequía que tuvimos el año pasado. Entonces, las perspectivas en ese sentido son favorables. Obviamente hay que esperar y que lo importante es el punto de partida, que venimos con buenas reservas hídricas y allá por agosto, septiembre necesitaríamos nuevas precipitaciones para poder asegurar el rendimiento del cultivo y poder tener esos volúmenes de producción elevados que están proyectando desde los distintos organismos, también desde nuestra bolsa. Uh-huh. Y volviendo a la chicharrita, ¿esta plaga ya está bajo control, al menos en Córdoba? No, en realidad eso se están armando comités para evaluar cuál puede ser el impacto y qué puede pasar a partir de la nueva campaña. Por lo pronto en la Bolsa de Cereales de Córdoba ya estamos estimando un recorte en el área sembrada de maíz del 30%, lo cual es un número muy importante, y esto quiere decir que vamos a volver a producir más soja que maíz, y eso es lo que se puede extrapolar a lo largo del país a partir de la nueva campaña, ya que todavía no hay una fórmula para poder solucionarlo. Si bien tuvimos el mayo más frío de la historia, por lo menos en lo que fue Córdoba y la región pampeana, y eso contribuyó a disminuir la población de este insecto, pero todavía no hay una fórmula exclusiva para poder ver qué es lo que puede llegar a pasar para la próxima campaña, y principalmente para lo que es las siembras tardías, que son desde el norte de Córdoba hacia el norte del país. Uh-huh. Mariam. Ahora, por último, ¿está favoreciendo los créditos a los agroexportadores? Digo, tenés muchos agroexportadores, se están financiando a tasas muy, pero muy bajas, tasas negativas, tanto en pesos como en dólares. Entonces, claro, esto dices, mejor financiarse a tasas negativas antes que liquidar. Bueno, ese es un gran tema, Mariano, y eso es lo que estamos viendo hoy cuando uno ve la liquidación, la comercialización de soja, por ejemplo, a nivel nacional. Estamos en el orden del 40%, que en realidad con el promedio, que es el 44%, no estamos tan atrasados, pero el tema es que solamente el 22% tiene precio y el 78% no tiene precio, es decir, que quedan unos 18 mil millones de dólares del complejo sojero todavía por ponerle precio y por ingresar. Y acá hay varios factores que lo explican. Uno fue la baja agresiva de tasas, que los productores prefirieron financiarse. Otro de los temas es las dudas respecto a la sostenibilidad del tipo de cambio, que luego de aprobar la ley bases se puede llegar a disipar un poco. Y un tema no menor es el tema del dólar blend, que se compone del 80% del tipo de cambio oficial y el 20% del contado con liquidación. Eso que provocó que hubo muy pocos contratos forwards o futuros, que es algo muy normal en el mercado de granos, que es pactar algún precio futuro y entregar la mercadería. Eso prácticamente no se hizo porque esos contratos forward se hacían al tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué hizo el productor? Bueno, no vendo futuro y espero poder vender al disponible, donde me van a liquidar ese tipo de cambio un poco más elevado. Por eso, si bien tuvimos una gran demora en la comercialización de soja por el producto de la demora en la cosecha, y en las últimas semanas hoy estamos viendo un repunte en la comercialización, y yo creo que a partir de lo que pasó el jueves con la aprobación de la ley base y un poco más de estabilidad en el plano macroeconómico, podemos llegar a ver una liquidación mayor de divisa, una mayor comercialización, que podría ser en junio aportar unos 4.000 millones de dólares adicionales de lo que se venía, que estamos
en uno de los peores mayos de los últimos años en cuanto a liquidación. Un dólar blend que termina a fin de junio, también lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, pero que el gobierno lo va a prorrogar en las mismas condiciones hasta fin de año. Sí, así es, eso es lo que dijo el ministro Caputo, que no se va a terminar el 30 de junio, y eso la verdad que por un lado genera, si bien da un mayor tipo de cambio, pero genera un problema por esta limitación para los contratos forwards, que es una herramienta muy importante para el agro y que hoy no lo puede estar usando, entonces dificulta y son señales que el productor a veces lo toma como negativo y también la situación que vimos la semana pasada, donde aumentó el tipo de cambio, aumentó la brecha, todo eso son incentivos a que los productores demoren el ingreso de la cosecha. Y ahí todavía hay algo muy importante que, por ejemplo, maíz estuvo vendiendo más, pero todavía falta bastante para que se termine la cosecha. Entonces yo creo que las señales son muy importantes, también qué puede llegar a pasar con los derechos de exportación, porque el productor va viendo todas esas variables y obviamente su moneda de cambio es la soja y su resguardo de valor. Y como decíamos anteriormente con Gabriela, es una industria de cielo abierto, hay mucho riesgo, mucha plata en juego, entonces el productor quiere tomar el mejor negocio, más en un contexto donde los precios no son tan elevados y si vemos, comparado con los últimos 4 años, estamos los precios más bajos comparados a los que tuvimos a cosecha en 2021 o 2022 o el año pasado. Bien, Gaby. Bueno, para cerrar, Augusto, te quería preguntar, desde el sector, ¿ustedes necesitan que se impulse un RIGI específico, entonces, para el área de los productores agropecuarios, digamos? Bueno, en realidad ahí hay un proyecto presentado por Pichetto y otro grupo de diputados que se llama RIDA, que es un régimen para impulsar desarrollos agroindustriales, grandes inversiones agroindustriales, y ahí hay parte de lo que trabajamos junto al Consejo Agroindustrial Argentino, donde hay diferentes tipos de políticas que podrían ayudar a invertir en el sector, desde amortización acelerada en maquinaria, alguna reducción en impuestos, en fertilizantes. Hay varios temas que ahí se impulsarían y que podrían ayudar al sector que está a la espera de un montón de potencial. Hoy, para que se den una idea, en Argentina transformamos aproximadamente el 30% del maíz que producimos. Brasil, Estados Unidos, esos niveles están por encima del 70 al 80%. Así que nosotros acá podemos hacer muchísimo todavía. El potencial está, la producción primaria la tenemos. Yo creo que con condiciones claras y algunos incentivos específicos, la agroindustria tiene un montón para aportar en cuanto a exportaciones, ingresos y empleo. Y también, y para cerrar, algo me parece fundamental, es que la agroindustria está presente a lo largo y a lo ancho del país, que tiene un rasgo federal muy importante. En cada pueblo del interior uno puede ver producción ganadera, un molino, una planta de bioetanol, y eso genera empleo, desarrollo y arraigo territorial. Bien, Gonzalo, gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente viernes. Ahí Gonzalo Augusto, economista, contándonos un poquito el panorama. Gracias.